Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Real Aeroclub de Vizcaya, o si lo preferís, un nuevo programa de aviación RCV. Este programa de hoy, el número 86, viene una fecha muy señalada para nuestro querido Aeroclub, ya que un 1 de mayo de 1950, hace solamente 75 años, nació el Real Aeroclub de Vizcaya. Ha llovido mucho desde entonces, pero el Aeroclub sigue su singladura formando a pilotos y realizando los sueños de muchas personas a las que, como a todos vosotros, les apasiona la aviación y un buen día decidieron dar el salto y echar a volar. El Aeroclub les ha acompañado en ese fascinante proceso de formarse como pilotos y poder así realizar su gran sueño. Habrá habido momentos mejores y algunos algo menos buenos. Años en los que el Aeroclub fuera una gran institución en nuestro entorno y pionero en muchas hazañas voladoras. Hemos tenido hasta burros surcando los cielos junto a nuestras costas. Y de ahí nuestro logo. Miles de anécdotas que atesoran las muchas personas que han formado parte de esta gran familia que ha sido y es el Real Aeroclub de Vizcaya. Sorionak, felicidades. Para el programa de hoy vamos a presentaros otro monográfico de un avión que también tiene una especial significancia en el ámbito de la aviación militar de nuestro país. Hoy dedicamos el programa al CASA C-101 Aviojet, avión de reacción monomotor de entrenamiento avanzado y ataque ligero, avión que vino a sustituir a los Saetas, Super Saetas y T-33 del Ejército del Aire, avión construido por CASA con la colaboración de Mercenary Volkov Bond y Northrop para el diseño de la parte de la cola y tomas y diseño del perfil alar, respectivamente, aparato que cumplía con las múltiples exigencias y requerimientos que exigía el Ejército del Aire para formar a pilotos que posteriormente volarían en aviones avanzados. Además, el C-101 está grabado en nuestras retinas con la librea que luce en el grupo de vuelo acrobático y de gran relevancia a nivel mundial por sus maniobras y exhibiciones, la Patrulla Águila, con sede en San Javier y que vuela 7 de estos aparatos que resultan excepcionales para la realización de tales maniobras. La mayoría de los C-101 del Ejército del Aire se retiraron después de un último entrenamiento en julio del 2022 y fueron sustituidos por el Pilatus PC-21. Ahora quedan en vuelo los C-101 de la Patrulla Águila, aunque parece que este mismo verano también serán sustituidos por los PC-21, creo. Y para hablarnos de este maravilloso aparato volador, contamos como siempre con la inestimable ayuda de nuestro súper equipo de expertos. Muy buenos días, Rafael García. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues, enhorabuena por el aniversario. Muchísimas gracias por lo que nos toca. Muy buenos días, Antonio Morales. Sí, me uno a la felicitación por el aniversario. Aquí todavía tenemos que felicitar, por supuesto, a Pablo Sánchez. Muy buenos días. Buenos días, encantadísimo de volver a compartir minutos con todos vosotros. Y una de las felicitaciones, como no puede ser de otra manera. Pues muy bien, y finalmente tenemos a Felipe Cabañas. Sí es parte y arte del Aeroclub, Y también muchas felicidades, Felipe, y muy buenos días. Nada, buenos días a todos y en especial a todo ese grupo que nos soporta de vez en cuando. Y sí, la verdad es que estamos encantados. Son 75 años y bueno, tenemos una celebración a finales de mes a la que creo que estáis invitados y no sé si alguno vais a poder acudir. Sí. Y nada, pues por lo menos que nos queden los otros 75 como mínimo, ¿vale? Mínimo. O bis como mini, son como muy poquito. Igual que a todos nosotros, a todos vosotros, quiero decir, que nos escucháis también os tengo que felicitar porque la verdad es que el último programa de iVoox también está yendo como un Sputnik para aquello, no como los aviones, como un Sputnik para aquello. Y nos alegramos muchísimo de que cada vez nos escuchéis más y os gusten nuestros programas. Antonio, me decías quizás los monográficos de los aviones militares como que tienen más punch igual que los civiles, ¿tú crees? Puede ser, ¿verdad? Podría ser, hemos ido mirando más o menos el número de personas que nos han visto en YouTube y el número de personas que lo han escuchado en ebooks. Y bueno, como además teníamos pendiente bien un avión civil o uno militar y veníamos de 3 programas de aviación civil, pues dijimos, vamos a aprovechar que además, como bien decías, se aproxima la baja en vuelo de la Patrulla Águila del avión, pues vamos a hacerle un pequeño homenaje a este producto nacional. Pues vamos a hacerle un homenaje. Y además, para hacer este homenaje, ¿quién es mejor que el equipo de expertos con el que contamos?
Y yo creo que Rafael también, junto con Antonio y todos los demás participando, harán de maestro de ceremonia. Yo ya lo estoy viendo ya en la pantalla de presentación. Y bueno, luego ya al final del programa ya haremos unas palabritas, yo creo, Felipe, porque el Aero se lo merece también. Y este programa, al final, tenemos que tener en cuenta que el nombre que lleva es de RACV, y vemos que va en paralelo con la Aeroclub. Esto es parte del Aero y, bueno, pues al final nació un poco con esa vocación, con la vocación de que la gente nos conociera, darnos a conocer. Nació como un programa muy técnico en ese aspecto. Los primeros programas, pues si los veis, si los escucháis, que lo habréis hecho algunos, y nos lleváis aguantando un tiempo, veréis que de aquellas cosas técnicas que era casi más para, bueno, pues al día a día del pilotaje, ha pasado pues a ser maravilloso programa. No ha pasado muchas fases, a saber en qué se convertiría esto en un futuro. Igual hasta lo podemos hablar durante la celebración del aniversario, porque quizás reunamos unos cuantos del grupo allá y lo podremos disfrutar. Pero hasta entonces vamos a seguir con el programa de hoy. Maravilloso, Rafael, la presentación como siempre seguramente. Y Pablo, quién sabe si tendrá alguna sorpresita guardada también para Pirara. En fin, ¿ves? ¿Cómo dice? Pues vosotros mismos. Rafael, aquí lo tenemos. Pues vamos al lío. Como ha dicho el ECO, vamos a hablar de este avión de fabricación nacional. Y hacer un recorrido por su historia, hablando de antecedentes y contexto histórico, que a lo mejor resulta un poco sorprendente en alguno de los aspectos. Vamos a ver ese mercado de entrenadores en el que se mueve este avión. No son pocos los que hay en el mundo, en el mercado. Los que fueron considerados competidores más directos de esta aeronave cuando estaba en la fase de diseño. Recorreremos los prototipos y las versiones que tiene. Vamos a hablar de cómo aparece en la publicidad. Por supuesto, los operadores, que ha sido 4, Chile, Honduras, Jordania y España, por supuesto. Una miscelánea muy rápida de curiosidades o cositas que puedan estar relacionadas con el avión o donde aparece. Y la sorpresa del final es si Pablo lo construyó. Eso lo dejamos ahí para el curioso lector. Así que sin más dilación vamos a hablar del primer C-100. Rafael. Y el Pablo lo construyó, digo que va con anécdota y trabajos de última hora y en fin, casi madrugonas. Pero tú estás. Bueno, pues nada, aquí tenemos una imagen del primer C-101, que a lo mejor os llama un poco la atención. Para los que no lo pueden ver, se trata de un caja de ala delta. Un delta puro. Puro, sí. Elementos de tiraje de cola de estabilizador horizontal. Delta puro. El Casa Henkel 101. Un diseño de Ernst Haeckel, que bueno, como muchos de los técnicos alemanes, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron a recorrer el mundo y a presentar proyectos para poderlos llevar a cabo. Y en este caso, pues se trataba de un reactor supersónico, coetáneo más o menos del proyecto HA300, pero hemos de tener en cuenta que CASA en aquel momento era la que se había designado para fabricar aviones de transporte y bombardeo, y la Hispanoaviación, que era la encargada del HA300, la de los cazas. Con lo cual, pues este proyecto andaba un poco desde el principio. La imagen y toda esta información se la debemos a la revista aeronáutica de Aeronáutica del Ejército del Aire, donde publicó un estupendo artículo Carlos Pérez Sanemeteria, que es la revista número 789. Lo comentamos porque se puede descargar gratuitamente en la red, poniendo eso, revista de Aeronáutica y Astronáutica 789, y se puede acceder a este estupendo artículo donde se describe un poco la pequeña historia del que sería el C7, porque ya estaban los Sabres, que era el C5, ya estaba también el C6, que era la versión armada del North American T6 Texas, y entonces, bueno, pues el siguiente caza sería el C7, que es el número que se le otorgó a este proyecto.
Pero, Rafael, ¿de tripas del proyecto tenemos algo? ¿O esto es Por ejemplo, igual que a Messer lo trae González Gallarza, Henkel viene de la mano de Schaeffer, que es un ingeniero que se trajo los planos a España de un motor Henkel, el SO011, que era el que tenía previsto para sustituir al Jumbo 004 en el 46. Y cuando llegó a España lo vendió los planos por 2 millones de pesetas. Y se construyó el motor INI 11, que si venís al museo se puede ver allí, porque tenemos el motor allí en el museo. Esa es una curiosidad. Que además ese motor iba tanto para esta aeronave como para el HA-200. Lo único, bueno, pues que había otros motores entonces que no había que desarrollar y ya estaban hechos, como el Bristol Orpheus, que era ya un motor probado y al final esa fue la planta matriz que llevó el HA-300 y que, como podemos ver en estos faros, que también, como decía Antonio, se pueden ver en el artículo de la revista Aeronáutica, pues es el motor que teóricamente iba a soportar esta aeronave. Desde luego, el diseño bonito era. Sí, sí. Tiene una anécdota que está ahí en el artículo y hace referencia a un paralelismo entre la competencia que tuvo Messerschmitt y Henkel con el 109 y el Henkel 112 en su momento, pues de la complejidad del ala y la simplicidad, la complejidad del ala de Henkel frente a la simplicidad del ala del Messer. Y aquí pasa igual, porque la complejidad del ala que tenía este avión, el Henkel 101, era mayor que la simplicidad que tenía el HA-300. Ahí también hubo algunas curiosidades o algunos paralelismos. Me encanta lo del secreto, ¿eh? Sobre el documento. Sí. Claro, es que esto no lo puedo. En estos planos 3 vistas que están aquí, en el que se ve el ala delta pura, esto no se puede divulgar. Esto no ha pasado. Sepa, que es eso, sí. Pero para todo el mundo que tenemos acceso a documentos secretos. Todas. Pero bueno, ya estamos a principios de los 70. Principios de los 70. Y aquí lo que sí había, como comentaba antes Antonio, es el equipo de Hispanoaviación Sevilla, ASA, estaba desarrollando el Alorad con Messerschmitt. Y CASA era la que tenía que hacer otros transportes. Y además se produjo en ese momento la fusión, la valla cercana. Así que para el proyecto se contó con la participación de los ingenieros de Madrid y con los ingenieros de Sevilla. Y además, Bien, como comentabas tú en ECO, se invitó a Northrop para que además se seleccionó la planta motriz, la planta motriz que luego hablaríamos de ella, el Garrett, que perdía empuje con la altura, pero era un consumo espectacular, que también lo comentaremos más adelante. es que no hay que olvidar que en aquel momento tanto MBB como Northrop son accionistas de CASA. De ahí también su participación. Pero como decíamos, CASA era la encargada de fabricar los transportes y los bombarderos. ¿Por qué se pone a fabricar un avión entonces? Enseñanza. Pues primero por lo que apuntaba Rapa, de la fusión entre Hispano y CASA, y por otro lado que en 1974 se cancela el gran proyecto GP3, que era un avión STOL para la defensa, y queda entonces el Departamento de Desarrollo e Ingeniería de CASA libre para emprender precisamente el proyecto de un reactor de entrenamiento nacional. Así pues hay como un reparto, las alas y el estabilizador horizontal lo lleva el equipo de Madrid, la cabina, el fuselaje central y la instalación del motor el equipo de Sevilla, MBB, el diseño de las tomas de aire adaptadas a baja velocidad, la parte posterior del fuselaje y la deriva. Y en el 76 todo el equipo se traslada a Madrid para trabajar conjuntamente en este proyecto. Aquí tenemos Comentar que el diseñador jefe fue Ricardo Rubio Elola y el coordinador Ricardo Valle.
Esta es la maqueta que se construyó y que era uno de los elementos que había que construir según el contrato que se firma con el Ejército del Aire para el desarrollo de este avión. Y aquí ya vemos que al menos la maqueta se va a parecer ya bastante a lo que fue el avión real que se diseñó en realmente poco tiempo. Esta no es nada de Pablo, ¿eh? Entonces, William, y así pues una breve definición de lo que era el diseño preliminar del avión de enseñanza básica, que inicia el programa en abril del 75, con un plazo de 45 meses, para hacer el proyecto, 4 prototipos y 1.500 horas de vuelo para homologación. El vuelo tenía subsónico, no era supersónico, que tenía que tener gran visibilidad en los 2 puestos, asientos lanzables de altura cero, que fueron 0,0, y no llevaría instrucción de puestos exteriores. Debería sustituir no solo, como hablamos, de Salsaeta y al T-33, sino también al T-6, que estaba en servicio todavía en ese momento. Y ahí se hablaron de varias opciones de motores para poder instalar en el avión. 2 opciones de doble flujo, el Stegma Larsac 04 y el Garrett F731, y 2 reactores puros, el General Electric J65, viejo conocido del programa de los F5, y el Rolls-Royce Viper. El motor, el turbofan, pues es curioso. A mí me resulta curioso y por eso ha sido el incluir este gráfico, porque tiene un turborreactor y un turbopropulsor. Existen 2 árboles giratorios independientes, uno de baja presión que incorpora el fan y un compresor axial de 4 escalones, estando arrastrado por una turbina axial de 3 escalones, que podemos ver en el gráfico. Que distinguen bien esas tres piezas, que es todo axial. Y el árbol de alta presión pues tiene un compresor centrífugo arrastrado por una turbina auxiliar, y en ambos casos es de un solo escalón. Esa es la curiosidad. Y bueno, la diferencia entre un reactor duro y el turbofan la podemos también ver en este esquema, donde vemos que el fan, el ventilador, digamos, grande, que es el que chupa el aire al motor, hay una parte del aire que va a circular alrededor del motor, no por dentro. Y ahí está, y precisamente por eso es el funcionamiento del turbofan, que no todo el aire se va a meter y a comprimir y a pasar por la sala de combustión. Este motor tenía un hándicap o una pega que se le ponía a hacer el estudio, porque era un motor civil. Es un motor civil, es un motor civil, y estaba montado en aviones civiles como el Falcon 10, el Falcon 20, el Learjet 35, el 36, el Jetstar o el Westwing de Israel. Pero, sin embargo, lo que sí tiene es una economía muy potente. Luego vamos a ver un cuadro de comparación un poquito más adelante. Y tenía una pequeña limitación como tal motor civil, que era 30 segundos de vuelo invertido. Bueno, aquí vemos una imagen de uno de los túneles de viento de las pruebas, porque hubo varios, ¿no? Sí, se ensayó primero en el túnel aerodinámico del INTA, que es un túnel de baja velocidad, pero una maqueta tamaño 1.7. Después se ensayó en el túnel supersónico del Royal Aircraft Establishment en Bedford. Y por último, la prueba de barrenas también se hizo en el túnel vertical que tiene Onera en Francia, Lille, con una maqueta 1.18, que también hubo una parte del desarrollo de este avión que ya se realizaba por ordenador, pero la parte principal de desarrollo y estudio todavía se hacía a la antigua usanza.
la que recorrió varios túneles de viento especializados. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en esa maqueta del túnel de viento que no tenía los triangulitos en la unión del borde de ataque del ala con el fuselaje. Y eso precisamente fue una de las cosas que se deshizo, lo que provocaba la ausencia de ellos, los LEX, y entonces ya en el primer prototipo del avión ya se incorporaron, para que ya elementos del avión fueron modificados y llevados al prototipo solamente desde las maquetas. Ojo con las maquetas, que son mucho más importantes de lo que parece. En este gráfico lo que se representa son las áreas peligrosas, tanto precaución para no colocarse delante del avión y que pueda haber objetos que sean ingeridos por las toberas y por tanto por el motor. Y luego lo que es los conos que se creaban por la tobera de escape con la zona más caliente y la temperatura que se podía alcanzar en cada una de las áreas, que no era poco. Hay dos conos, uno de 150 grados Fahrenheit, 66 grados centígrados, y otro de 100 grados Fahrenheit, 38 grados centígrados, que no está mal. A unos 70 pies todavía tienes una temperatura de 100 grados hasta casa. Esto te calienta la habitación, nada, un minuto. Un momento. Bueno, pues hablamos un poco de aviones, digamos, contemporáneos, y no ya competidores, porque no se tuvieron en cuenta también por las fechas, pero que están ahí o que han estado o que podrían haber estado, porque ha habido como muchas opciones, pero que se han materializado, pues realmente no todas. ¿No, Antonio? No, efectivamente, porque uno de los que podría asemejarse incluso más al diseño del C-101, que fue el MiG AT, pues no pasó de este prototipo que tenemos en la foto. Hace el primer vuelo en el 96 y entra en competición con el Yak 130, que gana en abril de 2002 y cuando se decide que ya es el Yak 130 y que este no continúa. Si miras fotos en internet y buscas, hay veces que te salen fotos haciendo una búsqueda del Caja 101 del MiG AT. Y dependiendo de la posición, pues te puede engañar. Sí. Aquí lo curioso es, por ejemplo, el Aermaki, que se llama Aermaki S211. Este sí que entró en servicio. Su primer vuelo es del 81 y entró en servicio el 84. Compran Filipinas, Singapur y Haití. Aquí lo que vemos es que lo curioso es que se acababa de fusionar Aermaki con CI Marchet, y de ahí que, como el diseño venía de CI, el modelo se llame S211, a que las fusiones entre compañías nos empezaban a privar de nombres históricos del diseño de aviación. Y el chino, don Rafael, era barato. No lo sé si sería barato. Desde luego, el primer vuelo lo hizo en el 90 y entró en servicio en el 94. Y el que tuvo casi más versiones, pero lo compra Pakistán, Egipto, Venezuela y Bolivia. O sea que parece ser que alguna oferta debieron hacer. Y da un pase que solamente era Argentina. El primer vuelo en el 84 y entra en servicio en el 88. 35 unidades y luego varias versiones. Aunque son 3 principales, debió tener como 6 versiones o variantes. Y es parecido en diseño al Aermaki. Don Rafael casi tiene más versiones que aviones de producción, pero bueno, esto es un titular más. Sí, un titular muy amable. Antonio. Y el primo chino, que es también bastante parecido, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que le dedicamos un ratito cuando vamos de bodega. Hay el IDC.
hay un entrenador de taiwanés, también con colaboración de Northrop, que se parece sospechosamente al P101. Lo que pasa es que no hay AIDC, pero el nombre exacto, ¿eh? ¿Tú tienes el de la mano? ¿El Google? Pues en el exacto. El AIDC es de Taiwanese Trainer. Es, si puedes compartir la imagen, un sospechoso parecido. Lo que voy a hacer es, ahora mismo no, pero bueno, los que estén viendo ya este programa lo están viendo. Porque lo habré editado, espero. O sea que es cosas del directo, Pablo, pero luego estos lo ven en diferido. Falso directo. Bueno, está el IDCT5 Eagle, pero la verdad es que este yo creo que es como un cruce de C101 con F16 y... Sí, pero no es el F-16. No es el Indigenous Fighter, es el entrenador. Espera si lo encuentro yo. Lo que pasa que es el primer vuelo, fue en 2020. ¿Cuál? Ah, no, perdón, es el AT3. El AT3 efectivamente se parece, tiene un diseño de as recta y efectivamente se parece muchísimo más al C101. La fabricación fue entre 1984 y al 89 y el primer vuelo en el 80. Pues buen apunte, don Pablo, porque este avión se nos ha pasado en el análisis. Es el AIDCAT3, ¿no? Y además, Sí, y sí tiene un muy sospechoso parecido, Pablo. tiene una... En el programa de las bodegas, no sé si alguien se acordará de él, tenía una curiosidad que lleva una bodega interna, que se nos quedó así un poco, ¿no? Porque yo lo que busqué en su día, no sé si alguna vez llegó a hacerse efectivo una bodega interna de armas, en un entrenamiento, pues, en fin. Hombre, como que tiene dos garres. Sí, este también está hibridado y me parece que fue también con colaboración de Northrop, con lo cual el parecido, pues, Más que razonable. Vale, pues eso lo incorporo, o sea que ya lo estarán viendo. Y sí que es parte. Adelante, a ver. Pues otros que hemos identificado, y pensaba que sabía, el Super Galera. Llegó en el 78, no, me había ido con el chino, con el taiwanés. Primer vuelo del Soko Galep en el 78 y entra en servicio en el 83. 85 unidades, que no son pocas, y este va para Serbia, Myanmar, Montenegro y, bueno, proviene de la antigua Yugoslavia. Y la verdad es que tiene un parecido más que razonable. Se parece más al británico que no al... Hay otro polaco, el PZL I-22 Irida, que también entra en vuelo en el 85. Primer vuelo en el 85 y entra en servicio en el 92, aunque se retira en el 96 y solamente 8 unidades construidas. Este tiene Fue un éxito de ver. poco éxito. y también, Sin embargo, uno que sí tiene éxito para el mercado local es el Kawasaki T4, que igual que el PZL vuela en julio del 85 y entra en servicio en el 88. Y tiene 220 unidades planificadas. Y además está en la patrulla acrobática de Blue Impulse, que es la japonesa. Uh-huh. Y estamos con parecidos razonables, Pablo. Le ibas a coger al... sí, claro, otro Alpha-Jet, otro bastardo del Alpha-Jet. Si queréis, el Kawasaki T4 lo tengo para montar también por ahí, o sea... Pues sí, hombre. Lo que te faltaba. Si has terminado de madrugada algo,
¿Qué más de madrugada si te hubiéramos mandado? Nada, seguimos en... Y estamos aquí. Vale, pues entonces habíamos hablado del Kawasaki T4 con ese éxito de ventas de su propio mercado, sí que había absorbido 220 ejemplares planificados. Y tenemos una opción en Rumanía que es el IAR99, con primer vuelo en el 85, entrada en el 87 en servicio y 17 unidades fabricadas en Rumanía. Que tiene también aires parecidos, aunque en este caso es a la recta, pero si miramos el Soco Super Gallet, pues tiene un aire en la forma, lo único que los planos que no son en flecha, son en ala recta. Bien. Y ya entrando en materia con nuestro protagonista, y como ya hemos dicho antes, pues cargaron 4 prototipos que los tenemos aquí en esta foto, que es la que hemos reproducido, la foto en vuelo de los 4 prototipos, de abajo arriba del 1 al 4, y un pequeño resumen de las identificaciones que por sí, y de su vidilla operativa. El primero, pues es que yo creo que ha sido más festivalet, por decirlo de alguna manera, porque se ha recorrido festivales a lo largo y ancho de toda Europa y parte del extranjero, con esas múltiples matrículas temporales. El 2, bueno, y ese seguro que ahora veremos dónde está, ¿no? Porque cuando hagamos el recorrido de cada uno de ellos vamos a ver qué les ha ido dando. El 2, que después de estar en el INTA o el CLAX, porque pasaron todos, pues ha terminado en León y además con algunas curiosidades en su historia. Sí. El 3, que es el que ha tenido la vida más corta, es el que tuvo un percance. Y por último, el 4, que también ha llegado hasta nuestros días y también se puede saber dónde estaba, ¿no? Que está ahora mismo en el León. Pero no adelantemos acontecimientos y empezamos con un primer recorrido con el primero. Bueno, estos 4 prototipos son los que hay que construir según el contrato, que como recordaréis daba plazo para tener los prototipos, la maqueta, el proyecto, todo desarrollado. Y vemos aquí que el primer prototipo en su presentación en Getafe, y le quedaba poquito tiempo para que se cumpliera el plazo del primer vuelo, que también lo realiza 4 días antes de lo previsto en el contrato. O sea que no fue un contrato que parece que se retrasara mucho. Y ese primer vuelo lo hacía el teniente coronel Gabriel de la Cruz Jiménez. Y en ese vuelo no hubo forma de ninguna anomalía en vuelo. En el primero, en la CTV, en la foto que vemos, que ya es desde el segundo vuelo, tanto en el primero como en los segundos, el C-101 fue escoltado por 1 o 2 supersaetas del CLAEX. Pero en el segundo vuelo sí que don Gabriel de la Cruz tuvo un problema. Y fue que, como vemos, en el segundo vuelo ya se retrae el tren de aterrizaje y en el momento de retraer el tren de aterrizaje le empieza a sonar la bocina sonora de aviso de tren de aterrizaje, porque habían colocado al revés justamente los cables en el sistema sonoro y lumínico, para que si el motor estaba prácticamente a ralentí y el tren no estaba abajo, sonara la alarma, con lo cual el teniente coronel lo que hizo fue acelerar. Entonces veía que la alarma iba y los aviones perseguidores evidentemente le informaron de tren adentro, tren afuera, y lo que comprobaron era que el sistema de alerta de no tren abajo estaba montado al revés, y lo que hacía era saltar cuando no debía. A que un poco
fue la pequeña histórica de la pequeña anécdota de ese segundo vuelo. Porque ahí le seguían normalmente super saetas. Cada vez que se va pues, a un vuelo más, lógicamente, el primer vuelo pues no se retrae el tren de aterrizaje, no se retraen los flaps. El segundo se van haciendo, se va cada vez yendo más deprisa y hay un momento en que a los saetas los tuvo que sustituir el T-33, pero resulta que cuando el C-101 iba como al 93% de su potencia, el T-33 ya iba al 100%. Así que no quedó más remedio que los aviones seguidores pasaran a ser F-5. Lo que le sorprendió al piloto de pruebas fue la capacidad de giro del C-101 desde el inicio, porque los saetas no podían seguir. Tenía un alabeo bastante ágil y un radio de giro mucho menor que tanto el Super Saeta como el C-3. Como decíamos, este avión ha sido muy festivalero, ha ido por todos los festivales, Le Bourget, Farnborough, y con diferentes pinturas o decoraciones. Aquí vemos las dos, la original abajo, en la parte de abajo, que pintado de naranja, y con los colores corporativos de casa, las 3 líneas de color azul y amarillo, en las que fue cambiando sus configuraciones dependiendo de lo que fuera a demostrar. Fue en este caso en el que lleva ya el cañón ventral montado y le aparecen las aletas. Las aletas situadas debajo del fuselaje, muy cerca ya de la tobera de salida del motor. Y este avión fue repintado por casa para entregarse al Museo del Aire en sus colores originales de rollout y de vuelo. Y es ahí donde se puede visitar el museo. Ya una segunda cosa de lo que hemos visto hoy, el motor del Indy 11 y el primer prototipo. Primer prototipo, aquí le hemos efecto al segundo prototipo volando en formación. Si uno era naranja, el otro era azul. Sí. Y si uno llevaba letra cursiva C101, el otro llevaba letra de valor recta. La col era ni institucional, pero el nombre de morro se veía que debían estar haciendo ensayos. Este segundo prototipo que hace su primer vuelo el 30 de septiembre del 77. Y como decíamos antes, tiene una vida, pues digamos, cinematográfica. Porque este aparece como figurante en una peli en la que también sale el Casa 212, que sale el primer prototipo de la serie 200, que había hecho el vuelo en marzo del 78, y se junta en Le Bourget en el 79, en la exposición del Le Bourget del 79. Y ahí se hace una peli que se llama Poema de Alas, de 1980, que es una coproducción de Rusia, Francia y Cuba, en la que cuenta es un encuentro entre Sikorsky y Tupolev. En el año, teniendo en cuenta que fallecen los dos en el 72, pues es un what if. Pero no deja de ser algo curioso, y en el que aparece pues tanto el aviocar como esta aeronave. La colaboración se las trae, sí. Es una colaboración, es una curiosidad. ¿Y dónde está este avión ahora mismo? Pues puede ver el León. El León está. Se le ha modificado el morro, ya tiene el morro en lugar de redondeado en pico. El puntiagudo que luego era. Y está con una decoración como de enseñanza. Con las bandanas. Pero este es uno de los que está preservado. El segundo de los que están preservados. Ajá. Estos son los jardines de la Academia Básica de la Aire. Y de vida más corta, ¿no, Rafa? Sí. Pero sin embargo es el que de curiosidades, ¿no, Antonio? Porque es el chisero que el Dro del 78. Como apuntaba Rafael,
tiene un accidente, los accidentes se eyectan y no pasa nada porque estaban haciendo las pruebas del aerofreno y el aerofreno tenía que estar coordinado con el timón de profundidad para reducir los momentos de cabritamiento que producía. Y parece ser que una de esas pruebas el avión entró en picado y viendo que no lo podían recuperar, pues tuvieron que soltar. Pero tiene un pequeño detalle que es, evidentemente tiene otro logotipo del C-101 Aviojet, pero lleva un escudo debajo de la cabina delantera en las dos partes del fuselaje, que es un poco curioso, ¿no, Razos? Pues sí, ahí en el zoom que hemos hecho podemos ver que a la derecha, donde pone F-101 Aviojet, que tiene una forma distinta a lo que hemos visto es en los aviones y los prototipos anteriores, aparece un pájaro negro. Pero vamos a verlo más en detalle, porque lo lleva también del otro lado, o sea, por supuesto, y además con el pájaro mirando para adelante. Y resulta que es un mirlo, que es el que le da nombre al avión, el C-101 Aviojet E-25 Mirlo. Es el Aviojet es el nombre que le da casa el fabricante, Mirlo es el nombre que le da el cliente, el Ejército del Aire. El nombre Mirlo vino de un concurso público para ponerle nombre al avión. Y precisamente el que tenemos en blanco y negro, que Mirlo es blanco. No, perdón, los mirlos blancos son lo que hay que buscar. El mirlo negro es el estándar. Lo encontramos en la revista Aeronáutica y Astronáutica y lo hemos traído aquí como curiosidad porque era, la verdad, la primera vez que veíamos el mirlo dibujado tanto en el avión como en alguna publicación de CASE. También ha tenido otro apelativo muy cariñoso y es el culo pollo. Culo pollo, ¿no? Sí, Antonio, desde un punto de vista, digamos, publicitario, el Ejército del Aire eligiendo nombres, no sé, Mirlo, no sé, normalmente buscan rapaces. Teniendo en cuenta que el C-101 es en la versión que vuela en España, que es la versión EB de Escuela Básica, lo más que puede hacer es insultar al de al lado porque no lleva nada de armamento. Yo creo que los requerimientos que se le hicieron a casa fueron tantos y tan dispares que realmente lo que consiguió casa fue un mirlo blanco. No creo que el nombre fuera por ahí, pero yo creo que al final, con los años que ha durado el avión, el mantenimiento que se le ha dado y que va a seguir teniendo, porque alguien lo va a seguir volando, la verdad es que yo le veo esa explicación, pero efectivamente coincido contigo. Pero digamos que el ejército y la publicidad, hay veces que no... Gracias. Y a ver si os gusta la mía. Del símbolo del ala de caza número 1, que luego tiene el ala 11, aparecen tres aves. Una butarda, un halcón y un mirlo. Si la butarda es el transporte, el halcón la caza, mirlo es la enseñanza. Esa visión poética que seguro que no es, pero a mí me parece que puede estar hasta bien traída y todo. Esta era raza que te la hundo. Casa ya había nombrado halcón a uno de los antecesores de la ZOZ. Es decir, estaba dando nombres de rapaces de caza a aviones de transporte. Que no me la hundas porque ese es el de caza, pero no el Ejército del Aire. El Ejército del Aire no lo había hecho. Sabe, en cualquier caso tengo una explicación bastante más clara. Cuando se dice a alguien vaya mirlo, vaya mirlín, se dice que la puede liar, o sea que esta venta te la puede liar en un momento. Bueno, no entremos ahí, que esta semana parece que está de moda el haber llamado a Albi. Paz. Bueno, pues, corramos un tupidísimo velo con piel loritada con piel de papa. Primer vuelo del prototipo el 17 de abril del 78. Y con una nueva tipo de letra para el G-101 y una decoración pues también muy diferente. Este quizá es el que tiene las decoraciones más guerreras.
más guerreras, porque lo vamos a ver aquí en las dos fotos. En la foto superior, con el camuflaje, digamos, a las suecas, en el 406, en Slikes, y abajo en León, en la Virgen del Camino, en la Academia Básica, donde se puede ver, porque se preserva y está allí conservado. Allí está el león, efectivamente. Aparte de estos 4 prototipos, luego ya hay algún aparato más de serie que se ha utilizado como demostrador. ¿No, Antonio? Así es. En concreto, por ejemplo, tenemos aquí que es el número 98 de serie, si yo no recuerdo mal, y además de haber volado colores y diferentes matrículas, lo curioso de este avión es que es en concreto la versión que voló el rey Hussein de Jordania cuando vino a hacer la prueba del C-101 a la base de los Jats. Y aquí es donde ya se puede ver una variación con relación al prototipo, que al tener estos pods aquí colocados, la antena del bor cambia de posición en el timón de la deriva. La deriva, esa de la blanca, es la aleta del bor y veremos cómo cambia de posición en función de que el avión tenga soportes subalares para llevar armamento o depósitos o no los lleve. Y alguna cosita más que iremos viendo. Con este caso, situación. Sí, Antonio. No, que aquí, aparte de la posición, veíamos de la aleta, que es la antena del bor, vemos esa otra pequeña aleta que está situada justamente encima del timón, al lado de la luz de posición. Una pequeñita. Esa va a ser digamos, la forma rápida de identificar una de las versiones del C-101, que es la CC, que luego definiremos un poco más. Aquí tenemos otra vista del aeronave donde se puede ver bastante bien el cañón ventral. Y la panoplia de armas que se le ponía delante. Y ahora va entre el camuflaje y la panoplia de armas, le da un aspecto bastante guerrero a nuestro C-101. Sí, eso. Y esas manotes. A esto no se le puede llamar Vicky. No, a esto no ya, ¿eh? Si acaso, menudo mirlo. Bueno, la acepción del eco cabe. Dios mío. De la lía. Pero bueno, ya veremos que en algún país, cuando lo arman, el pájaro cabía. Bueno, ¿y este avión dónde está? Pues está en Getafe. ¿Qué se está en Getafe? En la factoría de casa. Y está pintado, pues recordando la primera decoración, digamos, la decoración que tuvo el primer prototipo. Aunque este, como ha dicho Antonio, es el 98 de fabricación. Y tenemos algún demostrador más, ¿no, Rafael? Pues sí, aquí tenemos otro con una anécdota. Hemos colocado un texto para acordarnos de la anécdota, porque hemos tenido aquí un proceso de investigación. Si se ve en la pantalla, en la cola, pues da la matrícula. Y corregirme si no lo veis así. Eco Charlie Delta Víctor Oscar. ¿Coincidís? ¿Los que estáis viéndolo? Es Oscar, sí, efectivamente. Claramente parece Delta Víctor Oscar, ¿no? Bueno, parece. No será Yankee. No será Yankee Oscar. No. Es que resulta que no es Oscar. Es que resulta que es Quebec. ¿Es Quebec? Ah, sí, pues pero chungo. No es fácil verlo, ¿eh? No lo es. En el caso que se trata del número de construcción 107. Ese sí, eso sí está claro. Y aunque está identificado en muchísimas fuentes como Quebec, como nosotros el Quebec no se lo veíamos y un sitio, no encontrábamos la Q, pues buscamos la matrícula Delta Víctor Oscar. Y entonces no resultó ser de un C-101, ¿no, don Rafael? No, resultó ser de un Westland Bell 47. Ah, y de ahí la anécdota. Sí, porque este se estrelló pues un mes más tarde en la fecha de esta foto. Siguiendo unos trabajos de fumigación y se estrelló en Motricu. Sí. Con los patines y
y las tuberías de fumigación impactó contra un cable de alta tensión y cayó invertido. Así que la anécdota es que para discernir si era Oscar o Quebec, hemos buscado en la forma de descartar que no podía ser Oscar porque ya lo tenía otra aeronave en ese momento. Esa es la curiosidad. Aquí vemos el mismo aeronave, pero desde el otro lado. Y tampoco es concluyente si es Oscar o es Quebec. Qué bien le quedaban los misiles debajo de las alas. Eso sí, cuando cambia la decoración y los colores, aquí sí se ve bien. Es que aquí es. Bonito, bonito el color del camo. El camo ese es chulo también, muy chulo. Esta aeronave es San Javier, está en San Javier. Está ahí pinchada en el patio junto con compañeros de armas. Y tiene una decoración mixta porque la cola es la de patrulla águila y el resto del fuselaje de un avión de enseñanza. Pero conserva su matrícula civil, menos porque hay veces que, ya veremos, que se pintan aviones como monumentos que luego al investigador le da volteretas el cerebro para poderlo encontrar. Pero en este caso, sí, ahí se ha mantenido la matrícula y por tanto se puede ver la trazabilidad histórica de la pieza. Nos hacen la vida algo más sencilla, Antonio. Sí. Este sí. Bueno, y el primer vuelo del avión de serie el 8 de octubre del 79. Que lo que podemos ver es esa nariz redondeada de los primeros aviones de serie, y es que hasta que no empiezan a entregarse al Ejército del Aire y empiecen a volar las primeras unidades en la Academia General del Aire, no se detecta un problema que generaba ese morro redondeado, plateado que vemos a estas unidades. Porque algo le pasaba, no otra forma. Pues sí, es que esa forma redondeada provocaba acumulación de hielo, una angelación en el morro. Así que la solución fue cambiarle ese icono en lugar de redondeado, romo, a ponerlo en pico. Y al hacerlo en pico ya no se producía esa formación de hielo. Porque el problema era, atravesabas una zona de celamiento, se generaba hielo en el morro y al desprenderse se ingería directamente por las tomas de aire a la turbina. Ya a raíz de un incidente, el Ejército del Aire emite un boletín y el Ejército del Aire, CASA, trabajando conjuntamente, deciden modificar la forma del morro y ya se aplica a todos los aviones de producción y se modifica en los aviones creados. Mucho más eficiente y efectivo que si empiezas a poner ahora equipos de deshielo en el morro y, en fin, cosas de esas seguidas. Incluso algún autor por ahí dice, y algún nudo pudo ganar incluso el avión en velocidad con ese nuevo morro. Que no. Podría ser. Vamos a ver cómo compara esta aeronave con los competidores, eso sí, que sí fueron, digamos, evaluados o pensados para esta misión, ¿no? Y ahí tenemos el Alfayet, el Hawk, el Hawk, el Air Macchi MB339, el Aero L39 o el Fuga 90. Y en esos competidores, pues, vemos las dimensiones, pues digamos que está en el tamaño grande en cuanto a longitud, en envergadura también, en el segmento más grande, y también en altura, o sea que el tamaño del avión es quizá un poquito más grande que sus competidores, más o menos. En peso pues está en la media, no es el más pesado ni mucho menos. Y luego en la motorización, pues está en la media, quizá los que le sacan mucha ventaja pues es el Alfayet, porque lleva dos turbinas, porque solamente una turbina daba muy poquita potencia, aunque fue evaluada para el Aviojet, como hemos visto al principio, la Turbomeca Larzac 04, pero daba menos potencia que el Garre. El Alfayet lleva dos, cual ahí va sobrado, y el Hawk con la Rolls-Royce Adur
pues tiene tanta potencia casi como el Al-Fayed, bueno, un poquito menos, 2.400 kilos frente a los 2.700, y además es el único de todos que es supersónico, o que puede ser supersónico. Es la velocidad. Sí, Antonio. No. Con Rafael. No, el techo, pues digamos que está por debajo, un poquito por debajo de los tres principales, 3.000 pies más o menos. Pero alucina con autonomía. Pero la autonomía no. La autonomía son 5 horas 45 minutos. Eso es Aunque luego eso no fue algo que se tuvo en cuenta, pero al principio sí que sí, ¿no? Se le pedía al aparato que pudiera ir a las Islas Canarias, obviamente, ¿no? Que pudiera viajar sin tener que meterle, ¿no? En un principio eran depósitos exteriores. Creo que era una de las peticiones, ¿no? Es que desde el principio se dijo que el avión en la versión de entrenamiento no iba a llevar depósitos exteriores, que todo el combustible tenía que ser interno en depósitos antiexplosivos. Y como bien decías, para poder llegar a Canarias, pues puedes ir en el FOC, que tiene 3.000 kilómetros de autonomía, y son 2 horas. Sin embargo, el nuestro, que tiene casi 6 horas, su autonomía son solo 400 kilómetros más. Eso es cuestión de... Pero bueno, el nuestro lo que era muy baratito, muy ajustadito. Y sobre todo, prácticamente podía hacer todas las sesiones de entrenamiento de una mañana en la academia sin repostar. Saber repostar, es que les dobla. Con lo cual es muy práctico. Como Veamos un poco la cara de esos competidores, Rafael. sí, pues nada, aquí tenemos el Al-Fayed, Que es el más potente de todos ellos, lo que apuntaba Rafa, tener doble motorización y entonces pues con una potencia por encima de los demás. El resto, pues más o menos en la media, como veis. Doble mantenimiento también. Claro, y además teniendo en cuenta, como decía un amigo nuestro, que el motor es lo más caro, pues el doble de caro. ahora es un avión muy bonito y que también está, igual que nuestro 101 está en la patrulla Águila, pues este está en la patrulla France o estuvo en Azul de Portugal, haciendo spoiler para otro posible programa en un momento dado de patrullas. Con el mismo problema de Francia que la patrulla Águila. Es que se retira un avión de fabricación nacional y hay que sustituirlo por otro. Y aquí tenemos de los competidores al más rápido. Es lo que destaca. Uno, ¿no? Maculo, justo. Pito, pero supersónico. Y este ha tenido versiones de ataque y monoplazas potentes y además exportadas. Y también de Javier está en varias patrullas, no es solamente una, varias patrullas. Sí, ya. Arrows, Arrows o de Hawks. Por tener que en esta nueva versión naval. Si ya te tienes si es de la antigua. El Wolfhawk. Así es. El italiano, que este lo conocemos todos que en los aerotrastornados, viendo a la patrulla, a los Forche Tricolori. El otro día veo un susto gordo, ¿lo visteis? 3 aviones afectados y vamos a ver qué pasa con su participación en el Festival de San Javier de junio. Pero bueno, este avión lo que comparte es que junto con el Al-Fayed es el que más techo alcanza. Alcanzan los dos los 46.000 pies, 6.000 pies. Bien. Y además de repostar en vuelo. Y en la sonda ahí, sí. Y probado en combate. También. Este. No, el 339 en Malvinas lo usaron los argentinos contra la flota inglesa. Ciertamente. Sí. Y aquí tenemos al L-369 que no destaca en nada en particular, pero hay que reconocer, al menos a mí me parece que es muy bonito. O podría variar ese. Y el de patrulla, es un avión de patrulla tanto militar como civil. Y tan civil como que Tom Cruise, por ejemplo, tiene uno. Para darse sus paseos. Y para grabar pelis, que lo utilizan de plataforma de grabación.
Es verdad. Y luego nos queda... En el programa de James Bond, Cierto. Es un avión muy bonito y muy cinematográfico, claro, gráfico. Y el Fuga 90, que es pues el más cabezón y el menos potente de todos. Bueno, de hecho, de todos los anteriores están en servicio y participan en patrullas acrobáticas, y este se quedó solamente en fase de prototipo. Mola menos que los otros. Mola menos. Con esa cola... Bueno, es verdad que Que era muy cabezón, También. Hace un huevo ahí. el Fuga Magister, a pesar de tener su cola en V, pues la verdad es que es un avión que la patrulla de Francia estuvo volando también con versión naval y estuvo en un montón de fuerzas aéreas y navales y en unas cuantas más ligas acrobáticas, pero este sucesor Fuga 90 pues no tuvo nada de éxito. Bueno, hay una patrulla civil que los vuela, la Tranchant francesa, vuela los Fuga Magister. Los sigue volando. Que hay que recordar que el Fuga Magister es el CM 170 y que a pesar de ser un diseño francés, la C es de Castello, uno de los ingeniero que dirigió el proyecto era Spac. Castelló, francés, Castello. ¿Habéis tenido la ocasión, Rafael, Antonio, de verles volar en esa patrulla civil? Y ese sonido es así, ese sonido que tiene los motores, no sé, yo alguna vez que lo he visto en algún vídeo, tenía como un sonido muy peculiar, hacían un... ¿Qué te digo yo? Otros dirán ruido. No, tiene un sonido muy bonito. Y además la patrulla esta es muy elegante, muy bonita. Muy bonitas sus exhibiciones. no lo sé, lo estoy diciendo de memoria. ¿No es el turno de Camarbore, el mismo del Saeta? Sí. Será el Saeta también, tienen ese sonido que bueno. Silbito, ¿sabes? Una cosa curiosa, y es que era el de los pocos aviones a reacción que hacía que su sonido era mucho mayor en tierra que en vuelo. O sea, el pitido del Saeta cuando está rodando es espectacular y luego en vuelo, pues la verdad es que tiene un sonido mucho más, digamos, apagado. Sí. Bueno, y aquí es. Ese rasgo, ese rasgo como que parece que lleva el mismo motor, pero mecanizado, el T-37, Cessna T-37, lo mismo. Guerra también es conocido por su silbido insoportable. Y lo curioso es que digamos, nuestro C-101 viene a sustituir a los Saetas y Super Saetas con motores Turbomeca Marboré y en muchos casos también algunos de los casos de exportación del C-101 es para sustituir a los T-37 con el Turbomeca Marboré. Aquí la televisión no mató a la estrella de la radio, o así. Bueno, así que después de este recorrido vemos que nuestro avión es realmente muy económico de operar y en relación calidad-precio-prestaciones, pues perfectamente válido para la misión para la que se requiera. Como yo decía, mirlo blanco. Es por llevar el agua a mi molino. Eso es. Y luego yo soy el cabezón. Siga usted, don Antonio. Bueno, las versiones hemos de decir que justamente la versión que tenemos en España, que es de EB, de Escuela Básica, es la que lleva la motorización menos potente de todas, 3.500 libras de empuje. También se empezó a desarrollar según ponían las publicaciones de la época, la versión ETET, que era, no sé si por la película de aquella época o el entrenamiento de tiro, pero que pensamos que es la denominación inicial de la versión BB, que es la del entrenamiento ligero armado, que ha tenido sus ventas en exportación, que ya tiene 3.700 libras de empuje. Se desarrolló también la CC, que es el caza ligero, con 4.700 libras de empuje, que es la mayor potencia de un C-101. La versión de dedo Delta, que sería un caza ligero con aviónica mejorada.
Y como veíamos antes, cuando al avión le ponemos un motor más potente, le ponemos armamento, pues algunos países, como por ejemplo Chile, donde se montaron y se modificaron por parte de Naer los aviones de 101 que se le vendieron, pues aquí ya le llamaron Halcón, por aquello de que en el Mirlo tenía alas, pero el Halcón además tiene cargas. Ahí el Toki 2 fue una versión que se hizo de un cazaligero y fue mejorado por Enair. Y lo curioso es que hubo incluso un intento de venderle a Honduras unos C-101 con una versión monoplaza, que Honduras llegó a pedirle a Enair 12 aviones, pero finalmente el avión no se llegó a desarrollar en ese monoplaza. Se lo quedaron los chilenos y se compraron los segundos asientos a casa, que fueron transportados hasta Chile en un aviocar. Que la verdad es que, bueno, porque era un aviocar, entiendo que había que entregar de Chile, porque llevar asientos desde Sevilla a Santiago en un aviocar fue un rato. Sí. Pues veamos un poco, don Rafael. Mira, de todas las versiones y de las que veíamos que eran más potentes, la cantidad de opciones de armamento no es pequeña, porque podemos ver que como cañón ventral puede ser un 30 milímetros o un minigun en un 7,62, las dos opciones que se ofrecían. Bombas de todo tipo, cohetes, misiles Maverick, bombas guiadas láser, bombas de racimo, hasta un pod de contramedidas electrónicas o un pod para arrastrar un barco. O sea, las opciones que te da la aeronave son muchas. Tanto es así, pues que se le ha hecho una buena campaña publicitaria. Desde los primeros tiempos en blanco y negro hasta a todo color y de forma internacional. ¿No, don Antonio, que este es tu campo? Bueno, aquí vemos la evolución también de casa, donde al principio no pone ni el logotipo siquiera de la compañía, y ya cuando empezamos a vender fuera con el Aviocar, me movimos, pues ya empieza a por lo menos tener algunos elementos comunes, que es al menos mantener el logotipo de la compañía y algún tipo de letra parecido, porque como vemos, el C-101 se ha puesto con cualquier tipo de letra, que era el que tenga. Pero sobre todo, como vemos, la publicidad se basaba en un avión muy guerrero, y aquí le tenemos. Suponía, te enseñará una lección, puede formar a los cadetes y puede atacar. Todo eso es a lo que rezaba el anuncio. O sea que aquí. Sí, lo pintaban de malote, de verlo poco. Garrett en este caso lo utiliza para su publicidad. Ajá. O sea, no solamente Casa hace la publicidad del avión, sino que los componentes que van instalados, la planta motriz en este caso, pues se aprovecha de su imagen para hacerse su publicidad. Y de hecho, los pilotos de prueba, tanto los españoles como el americano, porque hubo 4 pilotos de pruebas españoles, que fueron el coronel de la Cruz, los comandantes Pedro Verano y Luis Estrada, el teniente coronel José Murga y el capitán Antonio Díaz. Y además, Richard Thomas de la USAF, que fue piloto de pruebas en Beech, en Boeing y en Northrop. Y como piloto de pruebas y piloto de la Guardia Nacional de Kansas, pues uno de los pilotos de pruebas del B-47 y del B-52. Y viene a España para precisamente ser uno de los pilotos probadores. Pero antes de ello, se van a Estados Unidos, Phoenix, para aprender el manejo del motor Garrett, y lo que vuelan para probarlo es un Falcon 10 allí en Estados Unidos para hacer el curso del motor. O sea que, y es curioso, como decíamos, intervino la Northrop para diseñar las tomas de aire y las alas, y MBB, que
la parte trasera del avión. Pues lo curioso es que MBB en la parte trasera utilizaba los remaches tipo gota, que es decir, que sobresale ligeramente, y sin embargo en las alas y en las tomas Northrop utilizaba remaches planas. O sea que hasta en eso se notaría en los prototipos. Eso habrá que mirarlo de Rafael, porque es una cosa que vi anoche y tendremos que mirar en los prototipos a ver si se modificó o no esta pequeña curiosidad de los remaches. Pero aquí vemos efectivamente cómo la fábrica del motor ponía o trataba de ampliar su nicho porque tenía un amplio nicho civil, el Garrett, pero sin embargo en la versión en el ejército pues era el C-101 de los primeros aviones en montar esta motorización. Por eso dice el único en su clase, es su publicidad. No, que si no fuera verdad sería publicidad de tono exclusivo, por lo tanto ilegal. Decía que si hemos visto muchas decoraciones en el avión, pues hay uno de los trípticos de propaganda o de publicidad del C-101 en el que aparece esta decoración que me ha llamado mucho la atención porque no es ninguna de las que hemos visto, que son unas cuantas en los prototipos y que además, bueno, pues tiene un aire distinto. Publicidad, No propaganda. propaganda es la comunicación de ideas políticas o religiosas. Y de esto Antonio sabe demasiado. Morris. Me movía el dibujante de Garrett, que me sabe también un poco la vena de hacer garabato. El dibujante de Garrett no tenía muy claro lo que estaba dibujando, ¿eh? Pablo, me ha parecido algo, iba a hacer algún comentario al respecto, porque me ha parecido que no estaba precisamente del todo acertado el avión. Estaba como, lo han engordado, estrechado, no sé qué han hecho. Es como si no hubieran puesto depósito suplementario de combustible en el lobo. Sí. Como los F-10, 16 con ese que llegó. Pues sí. Mira, no me había convencido del todo tampoco, sí. Vale, siguiendo con la publicidad, hay una intervención más, ¿no? Que además en los mayores se acordarán de haber visto este anuncio. Hay coches que funcionan como un avión, por su precisión, por su suavidad, por su rendimiento. Son coches que llevan dentro una estrella. Aceite CS, la estrella de su motor. Bueno, pues este avión sí que lo hemos visto antes. Hemos dicho que estaba en León. Fue el que se pintó de rojo para este spot. Y además es el prototipo 2, es el que apareció en la película Poema de Alas. Aquel que veíamos de Azil en The Bus, pues se pintó de rojo, aunque cuando Casa lo pintó para el spot, parece ser que quedó un poco rosa palo, con lo cual se montó una carpa cerca de donde está el Santiago Bernabéu y allí los pintores pintaron de nuevo el avión, pintaron de rojo. El creativo de la agencia Grey fue Santiago García Clairac y el director de producción y realizador, Juanjo Díaz, de la productora. Fue el anuncio más caro de la historia de la publicidad española hasta ese año y además tienes también un récord Guinness, que es el anuncio con más públicos en la historia de Europa hasta ese momento. Así lo solicitó la productora Primer Plano y lo reconoció
las personas de Guinness. Se rodó el anuncio del 19 de marzo de 1989 por recomendación del alcalde de Madrid, que era Juan Barranco, que recibió la petición de la productora, le convencieron, accedió y dijo que ese domingo, entre las 7:30 y las 4 de la tarde, porque era Domingo de Ramos y probablemente la mayor parte de los madrileños estarían fuera de vacaciones. El avión se desmontó de Getafe, se montó en esa car que habíamos comentado que se puso junto al Santiago Bernabéu y el avión rodó por sus propios medios. Lo único es que solo podía hacer una pasada porque lo que quedaron con el ayuntamiento es que en las zonas donde iba a circular solo se hacía una pasada del avión y una vez que el avión pasaba ya se tenía que reabrir al tráfico. Entonces lo que se hicieron fue montar un montón de cámaras y se pidió, la productora Primer Plano pidió a varios competidores su colaboración para supervisar distintos tiros y ángulos de cámara para asegurarse de que, bueno, pues que iba a quedar prácticamente bien a la primera. Y los motivos que se les pusieron al Ayuntamiento de Madrid y por qué utilizar un avión y qué, pues porque Citroën, por ejemplo, pues ya había utilizado para uno de sus modelos aparecer directamente sobre la cubierta de un submarino emergiendo, o bien lanzando el coche desde un portaaviones francés. Entonces, aunque el creativo decía que había pensado inicialmente en un F-18, una de las cosas que se barajó, porque el F-18 pues no se podía utilizar, era haber cogido un avión privado que parece ser que era de los dueños de la fábrica de colchones Picolín o de la compañía Picolín, pero no accedieron a que el avión se pintara de rojo. Así que se habló con Constelaciones Aeronáuticas y se escogió el C-101, se le puso el color rojo y además se le tintaron los cristales. Hemos visto en el spot que los cristales eran negros, no se veía el piloto. Y bueno, pues después del spot se incorporó a la Academia Básica de León con ese color rojo y lo único que tiene es el logotipo de casa y el C-101 en la deriva y el escudo de la Academia Básica del Aire. Hasta que para sacarlo al jardín, pues lo pintaron de esta forma creativa con una matrícula E25 genérica y un 4401. Vamos a seguir por el repliegue de los operadores. Perdón, en el año 82 el C-101 hace otra cosa además de salir de un spot. Es una pizza en una exposición que se celebra en el Museo Reina Sofía. Se lleva un casa C-101 y estuvo expuesto de mayo a agosto de 1998 con motivo de la exposición Diseño Industrial en España. O sea que no solamente fue actor de cines, protagonista de un spot, sino que también fue y está en una exposición en el Museo de Arte Reyes. Ya está, don Rafael. Era por costado secte. 1970. 37 aeronaves. Fecha de compras 79, 80 más o menos y llegan los primeros aviones en el 82. Versión Bravo. Los cuatro primeros de cada variante llegaron montados desde España y el resto de la serie se mandaban conjuntos de piezas desde España y eran montados en Chile por la empresa nacional aeronáutica ENAER. Y su destino, pues en principio el Grupo de Aviación número 1 en la base de los Cóndores en Iquique. Y aquí lo único es que como eran aviones armados, pues aquí sí se les llamó, como ya habíamos comentado, Alco. Y aparte con esa geografía andina y la librea y tal, viendo una... Y además se les cambió la denominación. Primero es en el 61 y se le llama T-36 Bravo. Y los A-36 eran el Charlie. Aquí vemos montando uno de los primeros, que si le miramos el morro, está montándose el morro redondeado que ya comentamos
que se cambió por los problemas de engelamiento que provocaba, y al desprenderse el hielo es ser ingerido por el motor. Sí. En Chile ya están retirados también del servicio, ambas versiones. De hecho, el A36 se actualizaron 18 aviones por parte de Sagent y se le añadió pues un sistema JOTAS y un HUD avanzado de presentación de datos, poder llevar los misiles y Rafael Saferders. Así que podía realizar misiones aire-aire y de superioridad aérea. Y a esta última versión se le denominó Toki. También en el año 86 se hicieron pruebas del misil Sea Eagle de British Aerospace, antibuque, pero al no tener un radar condiciones, pues el interés se perdió y el proyecto fue finalmente abandonado. Pero pone. Pone a que sí, ¿verdad? Pavlov, que cada vez se parece menos al mirlo. De hecho, tiene el halcón ahí, ¿no? Ahora en el... Sí es. penaje y cola, sí. Es chulo, ¿eh? No sé si es un halcón o un cóndor. Ah, bueno. Porque lo veo ahí como... No lo sé. Halcón. Lo que digan. Y hay una curiosidad y es que el 12 de julio de 2018 la Fuerza Aérea de Chile adquiere un C-101 Charlie a Jordania para la Escuadrilla de Instrucción Académica. Es decir, no para volar, sino para el entrenamiento del personal de tierra que atendía a los C-100. Y luego fueron retirados de servicio en el año 2022 y fueron reemplazados por los Super Tucanos. Todos. A ver. ¿A qué 22? Está bien. No la lía con la cesa, sí. Una pregunta. La incorporación de 35 copillas tenía algo que ver con... estaba relacionado con la adquisición del C-101. Tres potas, responda, don Rafael. No. Dígalo usted que tiene una voz más fuerte. Digamos que hay muchos acuerdos de colaboración, de contraprestaciones y uno de ellos fue ese. Los chilenos adquirían el C-101 y nosotros nos quedábamos con la Pillán para sustituir a nuestra Mentor. Que el trato salíamos perdiendo nosotros, ¿no? Eso ya es una consideración de un juicio de va. Eso, si quieres, lo dejamos para otro programa y del que hablemos de otros entrenadores. Si Chile no hubiera comprado el C-101, España no hubiera tenido el Pillán. El hecho es que ahora tenemos un avión, pedazo de avión, que es el PC-21 de Pilatus, que ese sí que es un avión entrenador en condiciones, potente, y nada que ver con lo que era el Pillán. Pero vamos, para el Pillán, si acaso hablamos algún día de todos los entrenadores y tenemos algún testimonio de algún piloto sobre sus cualidades. ¿Por qué los turbohélice sustituyen a los reactores? Ya. Es interesante de comentarlo también. Porque eso ya había pasado en ataque a sierra, pero no había pasado todavía. Sí, vamos, ya sé por dónde vas. Bueno. No. Vengo. Y no le faltan, ¿eh? No le faltan. Es una más ciudad libre, ¿eh? Bueno, otro operador más pequeño, con 4 unidades del grado Bravo, Honduras, que lo recibe en el año 85. Bueno, lo que sucede es que Honduras realmente compra 12 aviones, pero debido a un problemilla se congela la entrega. Y es que Honduras decide que a los aviones que sean sospechosos o tengan una cierta certeza de que transportan droga, los pueden derribar. Y entonces parece ser que Estados Unidos, pues según dicen, bloqueó la venta y no se pudieron entregar el resto de los aviones. Y en concreto, uno de los C-101
de Honduras, parece ser que derriba la zona del Empira un DC-3 en 1987. O sea, que es el único C-101 que ha derribado disparando otro avión. Lo que podemos ver en la imagen son dos decoraciones distintas que llevaron estos aviones, que se fueron pocos, pero tienen variantes. Dos. Y luego que aquí en la izquierda arriba está una versión artillada que lleva el cañón metralla. Los otros no la tienen, pero no la tienen en esta foto, porque hay otras fotos en las que giras. Y aquí vemos que las decoraciones pues fueron las dos que hemos visto antes en la foto anterior, más con tonos más fuertes o con los tonos más verdosos, más apagados, pues lo han debido tener ambas. Pocos aviones, pero variaditos. Y aquí la verdad es pues la faccio un tacto ecléctica con sus compañeros. Con un Super Mister, una T-37 Tutti y Ucraniano. Un mix realmente curioso. Y pasando a Jordania, que tuvo 16 de 101 Charlie, que empiezan a llegar en el año 85. En este caso, como decíamos, fue la versión que voló el rey Hussein de Jordania y según dicen, que bueno, pues hubo un concurso en el que participaron el Hawk, el Al-Fayed y el Machi 339 y Jordania eligió pues el C-101. Que en este caso contaba con un radar warning y un sistema de contramedidas porque sirvieron en el King Hussein Air de la base aérea de Al Mafraq, en entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Jordana. Y aquí tenemos a sus colegas de Fuerza Aérea. Que como decíamos ayer, casi esta foto se hubiera podido hacer en España si no fuera porque no fue la versión del C-101 que tuvimos, ni la del F-5 que tuvimos, ni la del F-1 que tuvimos. Pero quitando eso, no. Una imagen parecida se podía haber producido en España porque las tres aeronaves, los tres tipos de aeronaves sirvieron en España. No los modelos, como decía Antonio hace un momento, porque en ninguno de los tres es el mismo modelo que hemos tenido en servicio en España. Pero una foto equivalente podría haber estado y ese hermanamiento pues hubiera sido muy, muy interesante. Es lo único que estábamos comentando en esta parte de Jordania. Y llegamos a España. España con la entrega de los primeros 4 en la Academia General del Aire el 17 de enero de 1980. Que se entregan, como podemos ver, como ya habíamos comentado, con el morro redondeado, que el riesgo eran los trozos de hielo al meterse por las tomas de aire, pues podían afectar a los álabes del motor. Algo debió ganar porque en las últimas fichas técnicas del C-101 se habla de una autonomía ya superior a las 6 horas y en la ficha que hemos visto era de 5 horas 45 minutos. O sea, que no sé si sería velocidad o autonomía o ambos, pero desde luego resultó ser una mejora aerodinámica, porque como decíamos, desde la maqueta del túnel de viento al prototipo se le pusieron los triángulos en el borde de ataque justo con el fuselaje. Hubo modificación del ala porque se produjo un fallo a más 10,5 Gs y entonces por un tiempo los prototipos quedaron limitados a más 6, teniendo en cuenta que lo previsto era más 7,5 G. Así que se modificó el ala y finalmente se alcanzó más 11,5 G y el avión quedó pues eso en lo que estaba previsto, que era más 7,5 y menos 3,75 para los esfuerzos en positivo y en negativo. El peso del avión quedó un poquito, aunque el avión voló en fechas, quedó un poquito más pesado de lo que estaba previsto, que era un máximo de 3.045 kilos y como vimos pesó 3.375. Pero bueno, aquí en España su primera misión
pues entrenar a los pilotos del Ejército del Aire. Y la verdad es que para ello, pues la verdad es que el avión lo que tenía era estabilidad positiva en todos el arco del vuelo. O sea que realmente hacer acrobacia con él hay que trabajársela. Y porque además se vio que la acrobacia, por ejemplo, a 15.000 pies, pues había que estar más bajito para que el avión pudiera, entre 10.000 y 12.000 pies, era la altura satisfactoria para poder realizar la acrobacia, pues de forma, según dice el libro, fácil y agradable de realizar. Ya digo, se modificaron 5 frenos aerodinámicos diferentes y lo que hubo es que instalarle un sistema de aviso de entrada en pérdida, porque el avión no avisa, o sea, no tiene el bataneo de entrada en pérdida con mucha antelación, y entonces lo que se le instaló fue un sistema artificial de vibración en los pedales como avisador de la pérdida para, bueno, precisamente para que los alumnos pues fueran trabajando con él, porque al final este es el avión en el que los alumnos hacen la enseñanza avanzada, 110 horas de vuelo, y bueno, pues el piloto más ilustre que hasta ahora se soltó en él, pues es el actual rey, don Felipe VI, puesto que su padre se soltó en la Mentor, y su hija, pues probablemente, si todo sale como está previsto, se suelte en el PC-21, ¿no, don Rafael? Imagino que así será. Imagino que así será. Pues si os parece, hacemos un recorrido por las unidades donde ha prestado servicio y donde va a seguir prestando servicio. Porque esta primera que vamos a ver es la primera porque los prototipos llegan a esta unidad, al CLAEX, para hacer las evaluaciones, y va a ser la unidad que se quede con las aeronaves en vuelo para seguir haciendo test, probar sistemas y nuevas funcionalidades para en aviónica y en navegación. De hecho, ya se montó un C-101 con bastante digitalización en su cabina, y creo que también se estaban haciendo unas pruebas con 5G, con este sistema de telefonía. No sé muy bien si para llamar al Telepizza o para qué, pero el Cada vez fue la... a ver, no es la cabina de atrás. Ah, pues el CLAES va a ser, bueno, el INTA en su momento, la primera unidad del Ejército del Aire en recibir y volar el C-101, y su sucesor, el CLAES, pues va a ser la última en tenerlos en vuelo. Y aquí tenemos una unidad, pues la verdad es que con una decoración de cola bastante chula. Y aquí tenemos un fake. Ilústrenos, don Rafael. No, a ver, un fake. Es esta versión, así de esta manera, no ha volado en España en ningún momento, porque tiene un cañón ventral, que ninguno de nuestras aeronaves ha llevado ese cañón. En el Ejército del Aire. En España, los prototipos de casa, sí, don Rafael. El Ejército del Aire, estoy hablando. No, yo es por enredar. Ya. Siga siendo usted amarillo. El caso es que representa una aeronave que no es, pero no deja de ser curioso que en España el único que tiene ese cañón montado y que ha quedado está dentro del Plex. Está matriculado como si fuera el prototipo número 4, pero no lo es. El 4 es el que está en León. Y haciendo el recorrido, pues llegan a Zaragoza, en el grupo 41, en octubre del 81. Y aquí lo vemos volando en formación con un T-33 a los que estaba. De hecho, sustituyendo, el grupo 41 era el grupo que se dedicaba al reentrenamiento de pilotos. Cuando estos venían de estar en un destino donde no volaban, pues periódicamente mantenía su aptitud de vuelo acudiendo al 41 grupo a volar. Por eso en muchos casos a estos cursos de reentrenamiento se les llamaba, o bien para los que venían de volar un escuadrón de Olivetis, para las víctimas de la LOSE, las Olivetti eran máquinas de escribir. O bien también se les denominaba calborotas a estos alumnos.
pero la unidad llegó a tener 39 aeronaves. Y como se ve, es la que lleva el escudo del Tigre, de Zaragoza. Aquí les vemos acompañando a un colega, a un Harrier de los primeros, un matador de la Armada. Probablemente debía acudir a Zaragoza para hacer tiro en el polígono de Bárdenas y se aprovechó para hacer esta foto en formación. La primera suelta de un alumno de la Academia General del Aire fue el 2 de diciembre del 82 y el grupo 41 el 15 de julio de 1986 se traslada a Salamanca, a la base aérea de Matacán, y se llevan el Tigre y se llevan el indicativo de radio, porque el Tigre se queda también en el ala 15. Pero el Tigre de Salamanca es amigo y el Tigre del ala 15 es quien no se paga. Son dos lemas diferentes. Hubo ahí sus más a ver quién se quedaba con la tradición, con el Tigre, y en Salamanca, pues el 41 pasa a estar en el 74 Escuadrón, que en España las matrículas, o sea, los números de unidad que empiezan por 7, pertenecen a las academias o escuelas de diferentes escuelas, como la de paracaidistas, la Academia General del Aire o aquí Matacán, y en este caso pues es la escuela número 4. Como vemos, la AGA no fue la primera, sino la 9ª escuela, por eso es el 79 Escuadrón. Y ahí en Salamanca han estado volando pues hasta su retirada, porque ya prácticamente no se hace reentrenamiento de pilotos. No sé si en el ala 37, con las Vicras Bonanza que quedan, algunos pilotos que lo solicitan sí que hacen el mantenimiento de su actitud en vuelo, pero ya no se realizan esos cursos periódicos de reentrenamiento de calborotas. Y aquí fue un avión interino, ¿no, don Rafael? Sí, porque se incorporan al 21 Grupo en Morón el 1 de octubre del 92, en un periodo de transición. Sí, se dota al ala 21 de C-101 porque hubo una serie de accidentes muy seguidos de F-5s, con lo cual la flota de F-5 monoplazas se paralizan en tierra y entonces se incorpora el C-101 para cubrir el tiempo de la llegada de los F-18 que se compraron ya usados a la Navy y que fue su primer destino fue el ala 21 en Morón y que después se trasladaron a Gando, que es donde están actualmente terminando su vida operativa. Así que de un avión supersónico, los pilotos del ala 21 pasaron a un avión subsónico y de nuevo al F-18, o sea que 3 saltos con voltereta y doble tirabuzón. Aunque aquí vemos que aunque lleva el ala 21 en el morro, en su deriva tiene también el águila de la Academia General del Aire, así que no puede negar su procedencia. Más que nada porque no se le cambió la decoración. Sí, aunque estaban en un ala de combate, la decoración que lleva o la pintura que lleva es de entrenamiento. Así es, con las puntas, la deriva morro, puntas de ala y deriva en naranja. Una pregunta que me viene a la cabeza al ver esto. ¿Las aletas estabilizadoras en la cola aparecen y desaparecen en función de qué? Las versiones armadas llevan las aletas de cola. La versión de escuela básica que no lleva armamento no lleva aletas de cola. Deduzco todo. Entonces, que es en función claro, de la carga subagar y cómo modifica la aerodinámica del avión. Sí, eso vimos también en el timón, en la deriva, la posición de la antena del bord cambia en función de que tenga los pilones o no tenga los pilones, y además luego la otra aletilla que está colocada encima del timón junto a la luz de posición, que también se incorpora en esas versiones que llevan los pilones. Aquí tenemos pues hablando de la patrulla Águila, que es donde se ha hecho más famoso y
y que, bueno, en este próximo mes de junio celebra ese 40 aniversario de la patrulla Águila y que va a ser la despedida del avión en vuelo. Hubo otra patrulla también, la patrulla Amigo, que estaba en Salamanca y que también hizo unas exhibiciones, pero de una forma muy, muy temporal. Tanto es así que hemos encontrado esta camiseta de los Amigos y como decía antes Antonio, se quedaron con el Tigre que venía de Zaragoza y, y ahí está en la cola, la cola conmemorativa de las 100.000 horas con la imagen de la Catedral de Salamanca y el Tigre. Decir De que ahí pasamos. que es un avión acrobático, pero que la barrena hay que mandarla. Si no, el avión es difícil que entre. Y lo curioso es que el piloto americano, que fue el que hizo muchas de las pruebas de barrena al C-101, el piloto de pruebas americano, pues las barrenas del avión salen simplemente soltando los mandos, y en muchos casos también lo que dice es que fue posible salir de la barrena de forma espontánea, que no sé lo que es, pero que debe ser no sé si soltar y si no hacer, porque como decíamos, pues es un avión de estabilidad positiva y que a pesar de que no avisaba de las pérdidas, su comportamiento, tanto en en el momento anterior, en la propia pérdida, en la recuperación, es excelente. O sea, es un gran entrenador. O sea, que para hacer acrobacia con este avión hay que entrenarse mucho y nace, pues eso, 5 aviones el 4 de junio del 85 que despegan de la base de San Javier para hacer un primer entrenamiento de vuelo y acrobacia formación. Es una de las disciplinas que o sea, no es vamos a hacer hoy acrobacia. La acrobacia en formación y las formaciones es una de las disciplinas de vuelo que estudian los pilotos militares. Pero aquí le vemos con su primera decoración y yo voy de amarillo porque llevo el primer logotipo de la patrulla Águila que compré en un Tiger Meet de Albacete hace 200.000 años, cuando los aviones iban con esta decoración, que aquel día compitieron contra los F-16 de los Thunderbirds, y la verdad es que fue mucho más bonita la exhibición del C-101 que de los F-16. O sea que apuntaban maneras desde el principio. Y como decíamos, después de los 5 aviones se incorporó una sexta unidad, se le incorporó después el humo blanco y luego llegó a 7 unidades en 1988. Y el cambio a la pintura que vemos ahora se hace en el año 91 y está inspirado en la patrulla Ascua. Tiene esa reminiscencia. Y no es hasta el 12 de octubre del 92 en el cual se pone la bandera. Sí, la verdad es que siempre hemos tenido mucha envidia del humo de la patrulla italiana. Los Frecci Tricolori tienen un humo espectacularmente bonito, abundante y con un color tremendo, y el nuestro la verdad es que quedan unos colores un poquito, porque el sistema de humos fue un diseño de la Maestranza Aérea de Albacete. Al final el humo blanco es un pequeño depósito de aceite que con un tubito se pone a la salida justo de la tobera y entonces al quemarse pues provoca el humo blanco. Y los humos de colores, pues la verdad es que siempre han andado un poquito justitos. Y tanto en color como en intensidad. Y la verdad es que justamente parece ser que es un pequeño problemilla con las PC-21 hacer la bandera, porque no tienen una salida. Lleva unos pods y lleva un generador de humo en cada ala. Entonces, y parece ser que por tener hélice se genera algún tipo de turbulencia alrededor en la formación. Están
creo que están haciendo pruebas para ver cómo queda los PC-21 con humo. Y luego, entrando en curiosidades, bueno, pues el C-101 en una serie de sobres de correo aéreo, pues que también aparece la Biocar, que es lo que podemos ver en esta imagen. Y en una colección de mecheros tipo, pues también apareció la Biocar y, por supuesto, el C-101, como podemos ver en la otra imagen. Se le destinó un sorteo de lotería en el año 99. Había una serie de aviones y aparecieron muchas aeronaves españolas, entre ellas pues el C-101 pintado con los colores de águila, en un sorteo que entonces era de 500 pesetas o 3,01 euros, porque estábamos a punto ya de transicionar, ¿no? Y hace unos 3 años, 4 años ya creo, la Casa de la Moneda sacó una colección de monedas conmemorativas de año 2020 de aeronaves del ejército del aire, y ahí hay pues desde el Hércules, el Aviocar, y también está el 101, el Canadair, en fin, hay un montón. Es una colección muy bonita y para los numismáticos muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ver una curiosidad de una imagen de un día de las Fuerzas Armadas, pero que además no tiene desperdicio, ¿eh? Tiene Porque la riqueza está en los detalles, ¿no, Rafael? pues a hacerle un pequeño recorrido, un poquito de detalle, ¿no? Hacemos zoom, y si empezamos por la cola, claro, sí, pero no te pierdas el pollo asado que sale de la tobera de C-101. La señal de prohibido adelantar que lleva en la deriva. La bombona de butano que lleva en la zona ventral, ¿eh? Claro, por eso la zona ventral del C-101 es amplia para que quepa la bombona, claro. Seguro. Y luego, por supuesto, el espejo retrovisor que lleva en la cabina delantera. Pero que hay que decir sí, que la mayoría de los aeronaves militares llevan espejo retrovisor. Eso sí, en el interior. No, Y como decía Seneco, el botijo, que no falte, y el equipo de las raciones de supervivencia de los paracaidistas, en este caso, que bueno, que no falte tampoco el choricito, ¿eh? Es una imagen muy, muy interesante. No tiene, no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Si vas a San sí. Javier, pues aparte de encontrarte varias reproducciones del C-101 a lo largo de todo el paseo, pues también hay una zona de parque infantil donde puedes disfrutar con tus lebreles mientras que ves los aviones volando por el Mar Menor. No perdieron la oportunidad de que el C-101 llevara, cuando ganamos el Mundial, el literal de World Champion 2010 pintado en el fuselaje. Porque no hemos encontrado, pero creemos que fue la patrulla Águila escoltó al Airbus de Iberia, donde venían desde Sudáfrica los jugadores de la selección. Y entonces para ese vuelo se le pintó el World Champion 2010. Y luego, otra curiosidad, hemos encontrado una tira cómica del Día de las Fuerzas Armadas. Hay que describirla para los que solamente... Sí, vamos a intentar teatralizarla un poco con perdón de la audiencia. En la primera viñeta pues aparece una madre pájaro con 3 pajaritos. Y le dicen los hijos le dicen, mamá, mira, la patrulla águila, ¿podemos ir a volar con ellos? bueno, pero no os acerquéis mucho. En la segunda imagen pues está la madre que sigue en el cable de teléfono mirando cómo pasa la patrulla águila desplegándose con los colores de la bandera nacional. Y pasamos a la tercera imagen en la que han vuelto los pajaritos al cable del teléfono y la madre les pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Y los chavalines, vamos, los pajarillos, pues impresionante, una pasada. Una pasada. Pero claro, uno está pintado de rojo, otro de amarillo y otro de rojo. O sea que no se habían acercado mucho. Sin acercarse. Pero esto que les pasa a los pajarillos en la tira cómica, pues puede que también le pase a algún avión si se mete en la estela de otro. Y aquí tenemos un C-101 de la Patrulla Águila, un tanto teñido de rojo en general por haberse metido en la estela roja de un compañero. Casi parece el del anuncio, pero desteñido, ¿no? Y claro, lo único que nos queda ya es que Pablo lo construyera. Esto hemos de decir que era la situación de anoche, pero que pensamos que don Pablo le ha quitado horas al sueño para hacer una exhibición de virtuosismo. Está acabado, ¿eh? Está. Sí, Si don Pablo habla, solo le veremos a él. ¿Vale? Ahí lo tenéis, iba a decir carne mortal en papel mortal. Es el que diseñó en su día Avellán, que es el mismo de los del Museo del Aire, pero esta es la edición que hace o que hizo en la Aeroteca de la Librería Aeronáutica de Barcelona, que tiene unos cuadernillos muy chulos. En realidad, no, ya lo he guardado. Bueno, de varias colecciones y tiene uno de aviación militar española y en ese cuadernillo tienen el C-101, el HA-220 y el F-5. Está a escala 1:48. Es una maqueta muy agradable de montar porque se monta facilita, no es, y no da demasiado dolor de cabeza. El único problema es, porque parece que por ejemplo, por la premura de tiempo me hubiera gustado reescalarla y hacerle más detalles. Porque como veis, le pasa como el avión del anuncio, la cabina está pintada y no lleva tren de aterrizaje, ¿o no? Está retraído, lo lleva, pero lo lleva dentro. a ver, es que está volando, Pablo. Lleva la librea de la academia, ahí se verán si se ve el águila, y el numeral B7 que decíais vosotros, bueno, invertido por la dichosa cámara. Y este pues, Perdón, lo vemos bien, Pablo. es candidato a, pues eso, a que lo rescale y haga una cabina como Dios manda, le ponga un tren de aterrizaje, aerofrenos abiertos, en fin, tiene potencial de desarrollo. Pero ya os digo, es divertido de montar y no te da demasiados problemas. Y hasta aquí el programa de hoy. Sentimos mucho. Durante precisamente el programa de hoy hemos tenido bastantes problemas con el audio. Me imagino que nos habréis escuchado a veces algo, habréis notado, me refiero, en nuestras voces algo raro. Y es que hemos tenido bastantes dificultades técnicas a la hora de grabar el programa de hoy. Ya sabemos que, en fin, les gusta mucho esto de actualizar los programas a nuestros queridos Microsoft y compañía, y lo que antes era un programa pues que ya conocíamos, nos lo han cambiado de la noche a la mañana y nos hemos tenido que poner las pilas, pero no ha ido todo como esperábamos, con lo cual la grabación ha sido bastante defectuosa, como decía. Muchas de las veces en una grabación original era absolutamente inaudible y ha habido que procesarlo durante bastante tiempo usando varios programas que nosotros desconocíamos, y al final hemos conseguido, yo creo, dar con algo que por lo menos se puede escuchar, pero hemos podido arreglarlo, digámoslo así, hasta este momento en el que ya nos era completamente imposible, la calidad de sonido era horrible y desde luego no estábamos por la labor de editar, y sobre todo de editar sí se pudiera editar, pero no desde luego de publicar un trabajo que no mereciera la pena. Entonces en cualquier caso no habéis perdido o no perderéis nada de lo que se grabó en el programa. En realidad lo que resta son los últimos 3-4 minutos donde despedimos por supuesto a nuestro plantel. Y la única pena que me queda a mí, si acaso, es precisamente la de agradecer, pero lo haré ahora mismo, aunque ellos no estén presentes, a nuestros compañeros de programa por su estupenda labor.
Y esperemos que en siguientes programas podamos subsanar los errores que hemos tenido en este último. Tendremos que ponernos las pilas con el programa, tendremos que empezar a rebuscar programas con los cuales podamos grabar y ofreceros un programa con sonido de calidad. Y a partir de ahí, bueno, quizás sea un toque de atención, para, sobre todo para mí, para ponerme las pilas y empezar a profesionalizarme un poco en esto, que después de 7 temporadas yo creo que como que ya es hora, ¿verdad?, de hacer algo un poquito más profesional. En cualquier caso, lo importante es que el sonido llegue a vosotros y que escuchéis y se pueda, por lo menos, de alguna manera, escuchar el programa y aprender. Que eso sí es inmejorable en la calidad de nuestro panel de expertos. Y como decíamos, lo que me resta simplemente es pediros disculpas por la calidad del audio, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y al final el programa ha podido ser publicado, que es de lo que se trata. Y si algo nos empuja, además de que es verdad que pasamos unos buenos ratos entre amigos y charlando lo que nos gusta, si algo nos empuja desde luego a grabar estos programas, es el que vosotros estéis ahí al otro lado, escuchándonos y divirtiéndose, espero. En fin, de esta guisa, pero así acaba el RCV 86 y hasta la próxima, como siempre decimos, cielos despejados y felices vuelos. Hasta la próxima, gracias.